En un mundo donde muchos juzgan sin conocer, un simple acto de humillación puede cambiar destinos. Esta es la historia de Lucía, una joven mesera que solo quería cumplir su trabajo con dignidad, hasta que un influenciador decidió burlarse de ella en vivo. Lo que nadie imaginó fue que ese mismo video se convertiría en una ola de solidaridad y justicia que conmovió a todo un país. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias reales que nos recuerdan el valor de la empatía y la humildad. Porque cada persona que ves tiene una historia que merece ser contada. La mañana comenzaba como cualquier otra, en el pequeño café del centro. Lucía, con su delantal oscuro y su cabello castaño recogido en una coleta sencilla, servía las mesas con una sonrisa amable, aunque su mirada delataba el cansancio de quien carga más responsabilidades de las que le corresponden. Aquella jornada parecía normal, hasta que un grupo de jóvenes influenciadores reservó una mesa junto a la ventana para transmitir un reto en vivo. Decían que era contenido divertido, pero en realidad se trataba de una cruel broma a costa de los demás. Entre ellos destacaba Marco, un creador de contenido con millones de seguidores, conocido por sus videos sarcásticos. Desde el momento en que Lucía se acercó para tomar el pedido, él encendió su cámara y empezó a grabarla sin pedir permiso. «Oye, ¿tú crees que podrías servirnos sin derramar nada? Pareces nerviosa». Sus amigos estallaron en risas. Lucía intentó mantener la calma, apretando la libreta entre los dedos. «Claro, señor. Haré lo mejor que pueda». Pero Marco no se detuvo. «Miren, chicos, la mesera tímida dice que hará lo mejor que pueda. Apostemos a ver si aguanta sin llorar antes de traernos el café». Las carcajadas resonaron en todo el local. Uno de ellos, entre burlas, fingió tropezar y derramó agua sobre la bandeja que ella sostenía. Las cámaras captaron todo. En cuestión de segundos, los comentarios comenzaron a llenar la transmisión en vivo. Unos se reían, otros se indignaban. Mientras tanto, Lucía, con el rostro encendido de vergüenza, respiraba hondo para no romper en llanto. El gerente observaba a lo lejos, indeciso. Temía intervenir, pues sabía el poder que tenían las redes y el miedo a una represalia lo paralizaba. Nadie salió en defensa de Lucía. Ella quedó sola, frente a las cámaras, enfrentando una humillación que jamás había pedido. Al finalizar el reto, Marco miró directamente al celular y, con una sonrisa cínica, dijo: «Recuerden, amigos, siempre hay que ser humildes. Aunque algunos nacieron para servir». La frase final cayó como un golpe. Lucía no pudo contener las lágrimas y corrió hacia la pequeña bodega detrás del mostrador. Allí, escondida entre cajas y sombras, dejó salir el llanto contenido. Su corazón dolía, no por las palabras, sino por la indiferencia. Lo que Lucía no sabía era que, mientras lloraba, aquel video comenzaba a esparcirse como fuego en las redes. En pocas horas, millones de personas conocerían su rostro, su historia y su injusticia. Algunos se burlarían, pero muchos otros, al verla, sentirían empatía, rabia y deseo de justicia. Y sería esa ola de solidaridad la que transformaría su vida para siempre. Lucía entró corriendo al pequeño depósito detrás del mostrador, con las manos temblorosas y los ojos empañados. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra la pared, intentando contener los sollozos. Aquella no era la primera vez que alguien la trataba con desprecio por su trabajo, pero jamás había sentido una humillación tan pública, tan cruel. Su respiración se volvió entrecortada, mientras las imágenes de hace pocos minutos se repetían una y otra vez en su mente. A su alrededor, las cajas de suministros, las tazas apiladas y los sacos de café se convirtieron en testigos silenciosos de su dolor. Tomó un pañuelo arrugado del bolsillo y secó sus lágrimas, repitiéndose en voz baja: «No hice nada malo, solo estaba trabajando». Pero por más que intentara convencerse, no podía borrar la sensación de impotencia. Sabía que el video ya estaba circulando. Había visto cómo las cámaras capturaban cada gesto, cada palabra, cada segundo de aquella escena que la desgarraba por dentro. Mientras tanto, en la sala principal, los jóvenes seguían riendo, revisando los comentarios que llegaban en tiempo real. «¡Qué gracioso! Esa cara lo dice todo». «¡Qué torpe!», escribían algunos. Pero entre las burlas empezaron a aparecer mensajes distintos.
Esto no tiene gracia. Están humillando a una trabajadora. Qué vergüenza grabar algo así. Las reacciones se dividían, y sin que ellos lo supieran, el algoritmo comenzaba a impulsar el video fuera de su círculo habitual. Miles de personas ajenas a su contenido lo compartían con un mensaje de indignación. La ola apenas estaba empezando. Lucía, ajena a lo que ocurría, permanecía sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. En su mente, una única idea resonaba: renunciar. No quería volver a mirar a esos clientes ni sentir la mirada de nadie. Su orgullo estaba hecho pedazos. Pero entonces, la puerta se entreabrió suavemente. Era don Ernesto, el anciano que cada mañana tomaba un café y le dejaba siempre una propina generosa. Lucía, hija, te vi. No llores por gente así. No valen ni una lágrima tuya. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Usted vio todo? Sí, y no fuiste tú quien quedó mal, créeme. El mundo necesita más personas como tú, no como ellos. Sus palabras cayeron como un bálsamo en el corazón de la joven. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien la miraba con compasión, no con burla. Y aunque aún no lo sabía, ese anciano sería uno de los primeros en compartir su historia, defendiendo su dignidad ante millones de desconocidos. Lucía se secó el rostro, respiró hondo y, con la voz temblorosa pero decidida, susurró: «No voy a dejar que me destruyan». No otra vez. Al día siguiente, Lucía despertó con los ojos hinchados y el corazón aún encogido. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las risas de aquellos jóvenes y la frase cruel que la había destrozado por dentro. Su primera intención fue no volver al café, pero antes de levantarse, su celular comenzó a vibrar una y otra vez. Notificaciones, llamadas, mensajes. Con el ceño fruncido, desbloqueó la pantalla. Y entonces lo vio. Su rostro estaba en todas partes. El video de la humillación había explotado en redes sociales. Millones de reproducciones, miles de comentarios. La mayoría de ellos esta vez no se burlaban, sino que defendían su dignidad. ¡Qué vergüenza grabar algo así! Esta chica merece respeto. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a una trabajadora? Las etiquetas, justicia para Lucía y o no a la humillación, eran tendencia en todo el país. Influenciadores, periodistas, activistas y hasta figuras públicas comenzaron a compartir el video, exigiendo disculpas y condenando el comportamiento de Marco. Lucía no sabía cómo reaccionar. Estaba abrumada. Una parte de ella sentía miedo, otra se sorprendía de ver tanta solidaridad. Entre los mensajes había ofertas de entrevistas, notas de apoyo e incluso propuestas de empleo. Pero lo que más la conmovió fue leer historias de otras personas que habían pasado por humillaciones similares. No estaba sola. Mientras tanto, del otro lado, Marco veía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Los patrocinadores que lo contrataban por su carisma empezaron a suspender campañas. Los seguidores lo atacaban en los comentarios, acusándolo de cruel y arrogante. Intentó justificarse con un video pidiendo disculpas, pero su tono artificial solo empeoró las cosas. La gente no le creía. La balanza había cambiado. Ahora él era el villano. Lucía se quedó sentada en su cama, observando el torrente de mensajes. No podía entender cómo algo tan doloroso podía transformarse en una ola de empatía colectiva. Tomó aire con la voz aún temblorosa y susurró: «Si todo esto sirve para que nadie más pase por lo mismo, entonces valió la pena». En ese instante, su historia dejó de ser una vergüenza y comenzó a ser un símbolo de resistencia y dignidad. Lo que había nacido como burla, ahora inspiraba a miles de personas a alzar la voz. El país entero hablaba de ella, y su vida jamás volvería a ser la misma. En cuestión de horas, la historia de Lucía se había convertido en un fenómeno nacional. Programas de televisión, noticieros y plataformas digitales hablaban de ella. En cada red social, su rostro se asociaba a palabras como valentía, dignidad y justicia. Lo que comenzó como una burla se transformó en un llamado colectivo a la empatía. Las calles, los cafés, incluso las oficinas, eran escenario de una misma conversación. ¿Por qué la gente humilla a los demás solo por likes? En el café donde todo ocurrió, la atmósfera era distinta. Algunos clientes iban solo para conocer el lugar de la historia viral. Otros buscaban a Lucía,
Querían ofrecerle ayuda, abrazarla o simplemente decirle que no estaba sola. Pero ella no había regresado. Aún no se sentía lista para enfrentar el sitio donde había sido herida. Mientras tanto, su jefe, abrumado por la atención mediática, preparaba un comunicado oficial pidiendo disculpas públicas y defendiendo su nombre. En paralelo, Marco veía cómo su imperio digital colapsaba. Cada video que publicaba era inundado de críticas. Las marcas rompían contratos, los seguidores lo abandonaban y los medios lo señalaban como el ejemplo de una generación sin valores. Lo que más lo atormentaba era la ironía. Había querido reírse de alguien sin importancia. Y ahora todo el país lo veía como el verdadero bufón. Lucía, desde su habitación, observaba con asombro y cautela el alcance de la ola de apoyo. Agradecía cada mensaje, cada palabra de aliento, pero no buscaba fama ni revancha. En su interior, una voz suave le repetía: «Tu dolor sirvió para abrir los ojos de muchos». Esa noche, un canal de televisión local tocó a su puerta. Querían entrevistarla, contar su versión. Al principio dudó, temía exponerse otra vez. Pero entonces recordó las lágrimas de aquel día, la voz de don Ernesto y la fuerza de todos los que la habían defendido sin conocerla. Lucía asintió lentamente. «Si voy a hablar, será por todos los que alguna vez fueron humillados en silencio». Frente a las cámaras, su voz tembló al principio, pero poco a poco se volvió firme, serena, poderosa. No habló de odio, sino de respeto. No exigió castigos, sino conciencia. Y en ese instante, millones comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en gritar más fuerte, sino en mantenerse digna, incluso cuando otros te quieren ver caer. Mientras la voz de Lucía se difundía por todos los medios, Marco pasaba su peor pesadilla. Aquella tarde, se encerró en su estudio, rodeado por luces apagadas, una cámara abandonada y la notificación constante de miles de mensajes que no quería leer. Sus redes sociales, antes llenas de elogios y risas, se habían convertido en un campo de batalla. «Eres un cobarde. Pide perdón de verdad. No mereces la fama que tienes». Su nombre era tendencia, pero por las razones equivocadas. Había perdido contratos, seguidores y, sobre todo, la credibilidad. Intentó grabar un video pidiendo disculpas, pero su rostro frente a la cámara mostraba algo más profundo: vergüenza y miedo. Las palabras no fluían. Por primera vez, el hombre que vivía de hablar ante millones no sabía qué decir. En una última tentativa publicó un mensaje: «Reconozco que actué mal. Nunca debí humillar a nadie. Me disculpo con Lucía y con todos los que se sintieron ofendidos». Pero el público ya no creía en gestos vacíos. Querían acciones, no palabras. Los usuarios exigían que borrara sus antiguos videos de burlas, que hiciera algo concreto por las personas a las que había dañado. Marco, agotado y solo, comprendió lo que nunca había imaginado. La fama no lo protegía, sino que ahora lo exponía. Esa noche, su madre lo llamó. Con voz firme, pero llena de tristeza, le dijo: «Hijo, siempre te enseñé a respetar a los demás. No sé en qué momento te perdiste». Marco cerró los ojos y apretó el teléfono contra el pecho. Por primera vez, sintió el peso real de sus actos. No era solo una caída profesional, era un despertar moral. En otro rincón de la ciudad, Lucía veía las noticias con mezcla de compasión y firmeza. No sentía odio, pero tampoco lástima. Sabía que el cambio solo llegaría si las personas como él aprendían a mirar más allá de una pantalla. Mientras el país discutía sobre los límites del humor y el respeto, ella silenciosamente comenzaba a convertirse en símbolo de algo más grande: la dignidad recuperada. Los días pasaron, y la historia de Lucía continuó expandiéndose como una ola imparable de conciencia social. Ya no se trataba solo de un video, era un movimiento. Universidades, empresas y organizaciones comenzaron a usar su historia como ejemplo de respeto y empatía. Muchos la llamaban la voz de los que no tienen voz. A pesar de la atención mediática, Lucía seguía siendo la misma joven sencilla que servía café con una sonrisa sincera. Una mañana, mientras ayudaba a su madre a organizar la pequeña cocina de casa, recibió una llamada inesperada. Era una reconocida cadena de cafeterías que deseaba ofrecerle un puesto como embajadora de valores humanos. Querían que compartiera su historia,
que hablara sobre la importancia del trato digno a los trabajadores. Lucía se quedó sin palabras. Nunca imaginó que la humillación que un día la hizo llorar, ahora se convertiría en el motivo para inspirar a otros. ¿De verdad quieren que hable en público?, preguntó nerviosa. Sí, Lucía, tu voz llegó al corazón del país. Es tiempo de que ayudes a cambiar las cosas. A pesar del temor, aceptó. En su primera conferencia, ante cientos de jóvenes, respiró hondo y recordó todo lo vivido. No habló de venganza ni de dolor. Habló de perdón, de dignidad y del poder de transformar la vergüenza en fortaleza. Su sinceridad conmovió a todos. Al terminar, la ovación fue tan fuerte que Lucía sintió cómo su corazón se abría a una nueva etapa de su vida. Entre el público, don Ernesto la observaba con orgullo. Había estado a su lado desde el principio, recordándole que las heridas más profundas pueden florecer en enseñanzas. Cuando terminó, se acercó y le tomó la mano. Te lo dije, hija. La justicia siempre llega, aunque a veces tarde. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Aquella no era la venganza que muchos esperaban. Era algo mejor, la redención a través del ejemplo. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era la historia de todos los que alguna vez fueron callados, ignorados o humillados. Su voz, antes temblorosa, ahora resonaba con fuerza. La de una mujer que había aprendido a levantarse y brillar con humildad. Semanas después, cuando la tormenta mediática comenzaba a calmarse, Lucía decidió que era momento de cerrar un ciclo. Acompañada por don Ernesto, regresó al pequeño café donde todo había comenzado. Aquella mañana, el sol iluminaba las vitrinas y el aire olía a pan recién horneado. Pero esta vez la joven ya no entró con miedo, sino con dignidad. El lugar estaba lleno, y en cuanto los clientes la vieron, el murmullo se extendió por el salón. Algunos se levantaron para saludarla, otros simplemente sonrieron con respeto. El gerente, visiblemente emocionado, se acercó y dijo: Lucía, este lugar te debe una disculpa. Y más que eso, un reconocimiento. Ella respondió con una sonrisa suave. No busco disculpas, solo que recordemos que todos merecemos respeto. En un gesto simbólico, el gerente le ofreció su antiguo delantal, pero Lucía, con una mirada firme, lo rechazó amablemente. Gracias, pero mi camino ahora es otro. Vine solo para agradecerles y demostrar que se puede volver al lugar del dolor sin miedo. Mientras hablaba, varios clientes comenzaron a aplaudir. La escena era profundamente emotiva. Aquella joven que un día había salido llorando del depósito, ahora regresaba erguida, inspirando a todos. Don Ernesto, desde una mesa cercana, la observaba con orgullo y lágrimas contenidas. En una esquina del café, una madre con su hija pequeña se acercó y le dijo: Gracias por enseñar a mi niña que la dignidad no se negocia. Lucía se agachó, sonrió a la niña y le respondió: Y tú nunca olvides que nadie puede hacerte sentir menos de lo que eres. Al salir del local, respiró profundo y miró el cielo despejado. Había transformado la humillación en esperanza y su historia en una lección eterna. El eco de los aplausos la acompañó hasta la puerta, recordándole que no hay mayor victoria que recuperar la paz interior. El video final de la historia de Lucía se volvió el más compartido de todos. No era una grabación de burla, sino una de inspiración, una joven que enfrentó la humillación con dignidad y transformó el dolor en enseñanza. En escuelas, oficinas y hogares, su historia era contada como ejemplo de resiliencia. La gente ya no recordaba a la víctima, sino a la mujer que se levantó con el corazón en alto. Lucía continuó su labor como conferencista y mentora. En cada charla, su mensaje era claro: las redes sociales pueden destruir, pero también pueden sanar. Usemos nuestras palabras para levantar, no para aplastar. En una de sus últimas apariciones, fue invitada a un programa especial sobre el poder del perdón. Lo que nadie esperaba era que, al final del segmento, apareciera Marco, el joven influencer que la había humillado. Su rostro reflejaba arrepentimiento genuino. Caminó hacia ella con paso lento y la miró a los ojos. Lucía,
No hay palabras que borren lo que hice, pero quiero agradecerte por tu ejemplo. Me enseñaste más de lo que imaginé. El público contuvo la respiración. Lucía lo escuchó en silencio, y luego, con voz firme, respondió: Te perdono. No por lo que hiciste, sino porque aprendí que el rencor nos ata al pasado. Yo elegí avanzar. La ovación fue inmediata. No era un espectáculo, era un acto humano, sincero. Marco bajó la mirada, visiblemente conmovido, y ambos se estrecharon la mano. Las cámaras captaron ese instante, y millones de personas lo compartieron con un mismo mensaje. La humildad también puede viralizarse. Aquella noche, Lucía caminó por las calles de su ciudad bajo las luces tenues, respirando en paz. Había cerrado el círculo. La joven mesera humillada ya no existía. En su lugar, había una mujer libre, valiente y llena de propósito. Su historia había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Después de aquella entrevista, Lucía se convirtió en un símbolo vivo de perdón y fortaleza. Las redes sociales, que antes la habían expuesto al dolor, ahora la mostraban como ejemplo de humanidad. Miles de usuarios escribían mensajes agradeciéndole por su enseñanza, compartiendo sus propias historias de superación y reconciliación. Las etiquetas, perdonar no es olvidar, y Lucía nos inspiró, se convirtieron en tendencia mundial. En un evento especial organizado por una fundación de derechos humanos, Lucía fue galardonada con un reconocimiento por su labor inspiradora. Vestida con sencillez, subió al escenario entre aplausos. El presentador destacó su capacidad de transformar la adversidad en esperanza. Lucía no solo cambió su historia, ayudó a cambiar la de miles. Ella nos recuerda que la dignidad no se pierde, se defiende. Lucía tomó el micrófono y miró al público con serenidad. Yo no busqué fama, solo justicia. Pero aprendí que cuando alzas la voz con respeto, inspiras a otros a hacer lo mismo. El perdón no es debilidad, es fuerza. Es elegir la paz cuando podrías elegir la venganza. Las lágrimas asomaron en los ojos de muchos asistentes. Entre ellos, don Ernesto, que la observaba con orgullo paternal. Su mirada reflejaba gratitud. Había visto cómo aquella joven mesera se transformó en una líder de conciencia social. Al final del evento, varios jóvenes se acercaron para agradecerle. Uno de ellos, estudiante de periodismo, le dijo: Gracias, Lucía, por ti. Quiero contar historias que sanen, no que hieran. Ella sonrió, consciente de que su voz ya no era solo suya. Pertenecía a una generación que había decidido no callar ante la humillación, sino responder con empatía y respeto. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana del hotel, comprendió algo profundo. Su historia había nacido del dolor, pero floreció en perdón. Y el perdón, cuando es sincero, libera más a quien lo da que a quien lo recibe. Con el paso de los meses, Lucía fue invitada a participar en campañas nacionales contra la humillación laboral y la violencia digital. Su historia había trascendido fronteras, convirtiéndose en una bandera para todos los trabajadores que alguna vez fueron menospreciados. Las cámaras que un día la hirieron ahora servían para amplificar su mensaje. En una conferencia organizada por una universidad, miles de estudiantes la escuchaban atentos. Ella caminaba por el escenario con paso firme, sosteniendo una libreta donde había escrito sus pensamientos más sinceros. Durante años creí que ser humilde era agachar la cabeza. Hoy sé que la verdadera humildad es levantarla, sin perder el corazón. Sus palabras fueron seguidas por un silencio profundo. No era un discurso grandilocuente. Era una confesión nacida del alma. Entre el público, algunos jóvenes lloraban. Otros tomaban notas, decididos a no repetir los errores de una sociedad que juzga antes de entender. Después de la charla, una joven se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, yo también fui humillada en mi trabajo. Tu historia me dio fuerza para denunciarlo. Gracias. Lucía la abrazó con ternura.
Nunca más permitas que alguien te haga creer que vales menos, porque nadie tiene el derecho de apagar tu luz. Ese encuentro se repitió cientos de veces en distintas ciudades. Cada persona que la escuchaba se llevaba algo más que un mensaje, una chispa de dignidad. Los medios ya no la llamaban la mesera humillada, sino la mujer que inspiró un cambio. En su corazón, Lucía sabía que la verdadera victoria no había sido viralizar un video, sino haber despertado la conciencia de un pueblo entero. Aquella joven que un día sirvió mesas con miedo, ahora servía esperanza con valentía. El impacto de la historia de Lucía había trascendido incluso su propio entendimiento. En escuelas, universidades y empresas se proyectaban fragmentos de su video y se leían sus palabras como ejemplo de transformación social. Pero lo que más le emocionaba eran las cartas que llegaban cada día a su casa. Relatos de personas que habían encontrado fuerza gracias a su historia. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en el pequeño escritorio donde escribía sus reflexiones, encontró una carta sin remitente. El sobre era sencillo, pero dentro había un texto que la hizo detenerse. Decía: «Gracias por perdonarme. Nunca entenderé por qué lo hiciste, pero tu compasión me salvó. No soy el mismo de antes. Ahora uso mis redes para hacer el bien. Tú me diste una segunda oportunidad». La firma era de Marco. Lucía cerró los ojos, conmovida. Aquel gesto confirmaba que su decisión había tenido un efecto más profundo del que imaginó. No solo había sanado su propio corazón, sino también el de quien la había herido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz absoluta. Decidió entonces escribir un libro. Lo tituló El valor de ser humano. En sus páginas relató cada paso de su camino: la humillación, el dolor, el miedo, la viralización, la empatía, el perdón. No buscaba fama ni ventas. Quería dejar un legado, un recordatorio para las generaciones futuras de que la dignidad no se pierde, se defiende con el alma. Durante la presentación de su libro, el auditorio estaba lleno. Entre los asistentes había rostros conocidos, jóvenes que habían cambiado su rumbo gracias a ella, familias enteras, maestros y periodistas. Lucía tomó el micrófono y sonrió. Si mi historia te inspira, no es porque sea perfecta. Es porque muestra que todos, incluso los más heridos, podemos sanar y ayudar a otros a hacerlo. El público se levantó y la aplaudió de pie. Aquella joven mesera que un día lloró en un depósito, ahora era una voz poderosa de esperanza y humanidad. El tiempo pasó, y la historia de Lucía dejó de ser una noticia viral para convertirse en una leyenda moderna. En las calles, la gente la reconocía no por el escándalo, sino por su ejemplo. Era común escuchar en conversaciones cotidianas frases como «hazlo con respeto», como diría Lucía. Su nombre se transformó en sinónimo de dignidad, empatía y superación. Un año después de la publicación de su libro, inauguró su propia fundación, Sonrisas que Inspiran, dedicada a brindar apoyo psicológico y oportunidades laborales a personas que habían sufrido humillación o acoso en el trabajo. En la entrada del edificio, una placa metálica llevaba grabada una frase suya: «El respeto no se exige con gritos, se enseña con el ejemplo». El día de la inauguración, el salón estaba lleno. Volvió a ver muchos rostros conocidos, antiguos compañeros del café, jóvenes que había inspirado, familias que ahora trabajaban juntas para reconstruir su autoestima. Don Ernesto, sentado en primera fila, la miraba con la misma ternura de siempre. Cuando subió al escenario, Lucía tomó el micrófono con una sonrisa serena. «Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Hoy no celebramos mi historia, sino la de todos los que se levantaron después de caer». El público se puso de pie, aplaudiendo con emoción. No había cámaras buscando morbo ni titulares escandalosos. Solo corazones agradecidos por presenciar cómo una mujer sencilla había transformado la crueldad en compasión y la vergüenza en enseñanza.
Al final del evento, Lucía salió al jardín, donde los niños jugaban y reían. Miró el cielo despejado, respiró profundo y pensó en todo lo vivido, de mesera humillada a símbolo de esperanza, de lágrimas a sonrisas. Una brisa suave rozó su rostro y entonces comprendió. Su historia no había sido un castigo, sino un propósito. Lucía sonrió, y en esa sonrisa cabía todo: el dolor, la fuerza, el perdón y la certeza de que cada herida puede convertirse en una luz para otros. La historia de Lucía nos enseña que ninguna humillación tiene la última palabra, que incluso cuando otros intentan apagarte, puedes brillar con más fuerza. Ella fue juzgada, ridiculizada y expuesta ante millones, pero eligió responder con amor, perdón y valentía. Hoy, su sonrisa es un faro para todos los que alguna vez fueron ignorados, menospreciados o heridos por la crueldad ajena, porque la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en levantarse con dignidad y convertir el dolor en propósito. ¿Y tú? ¿Qué harás con tus heridas? Recuerda, no hay caída tan dura que no pueda transformarse en esperanza. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada día para descubrir historias que tocan el alma, despiertan conciencia y nos recuerdan que el corazón siempre tiene la última palabra.